Buenas tardes. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y de la Subdirección de Capacitación Registral de la Dirección Técnica Registral, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera fecha del tercer diálogo con el Tribunal Registral Sur 2020, modalidad virtual. Para ello, cedo la palabra a la doctora Rosario Guerra Macedo, presidenta del Tribunal Registral, quien está a cargo de las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, chicos. Hoy día estamos iniciando la segunda parte del tercer diálogo del tribunal, entiendo que es el tercero ya, y bueno, vamos a tocar los siguientes temas, dos siguientes temas, que es del grupo 3 y el grupo 4. El grupo 3 estará a cargo de la doctora Luz Muchisaka, que va a estar con el tema disolución de pleno derecho de una empresa individual de responsabilidad limitada, y después estamos escuchando a la doctora Mary Wilka, que nos va a tocar el tema consignación de porcentaje de cuotas ideales en los instrumentos públicos. Vamos a darle pase al doctor Yuri Celayarán, abogado de la Subdirección de Capacitación Registral, para que un poco explique o nos recuerde la metodología que llevamos en este plenario. Sí, buenas tardes con todos y todas. Vamos a iniciar hoy día el tercer diálogo con el Tribunal Registral Sur. La metodología básica es la siguiente, ¿no? La dirección de debate va a estar a cargo de la doctora Rosario Guerra, en su calidad de presidente del tribunal. Luego va evidentemente a ceder el uso de la palabra a los representantes de la mesa 3, de la mesa 4, como ella ya lo indicó, para que puedan exponer. Después de la exposición del respectivo representante, se va a proceder a iniciar el debate, para cuyo efecto, como lo indicó Cecilia, tienen que indicar expresamente su nombre, su apellido y señalar en forma literal que piden el uso de la palabra en el chat. Y en orden de prelación se irá pues indicando, o sea, cediendo el micrófono para aquellos que pidan el uso de la palabra. Ahí nos va a apoyar Úrsula Rizo, que forma parte del equipo de la subdirección. Y para luego, evidentemente, fijar los puntos, los temas, las propuestas, ¿no?, que ya se han generado del debate, con los ajustes respectivos en la redacción, ¿no?, en el acta respectiva, que vamos a compartir para que ustedes puedan visualizar el texto. Y a partir de ahí, la doctora Rosario Guerra determinará pues el inicio ya de las votaciones. Las votaciones van a ser electrónicas, como siempre, como el día de ayer, y en forma literal ahí se indicará pues a favor, en contra, y ustedes marcarán. Se dará 2 minutos para que puedan efectuar su voto, ¿no? Después del cual se cierra y se señalará cuál es la propuesta aprobada o si ha sido desaprobada, etcétera. Entonces vamos a proceder a iniciar y le cedo el uso de la palabra a la doctora Rosario Guerra para que pueda iniciar la dirección del debate de hoy con los temas 3 y 4. Vamos a empezar con el tema disolución de pleno derecho de la empresa individual de responsabilidad limitada, en el cual en la ponencia presentada se había manifestado que existían contradicciones en las resoluciones del Tribunal Registral, ¿no? Entonces vamos a escuchar las propuestas que nos han planteado el grupo, ¿no? Porque tenemos acá 2 propuestas. Esto está a cargo de la doctora Luz Muchisaka, así que la esperamos. Buenas tardes con todos, estimados doctores. El tema que yo voy a exponer ahora es sobre la disolución de pleno derecho que se ha debatido en el grupo 3. La disolución de pleno derecho de las empresas individuales de responsabilidad limitada va directamente vinculada a la propuesta al artículo 34 del decreto ley 21621 y también del artículo 31. Se ha determinado de que existen resoluciones contradictorias respecto a si se disuelve de pleno derecho la empresa individual de responsabilidad limitada o si ésta puede efectuar algún otro acto que permitiera regularizar su situación jurídica. Como sabemos, el artículo 34 de la ley 21621 establece una sanción en el caso de que no se inscriba la transferencia por sucesión en el plazo oportuno, que son los 30 días. El artículo 34 señala que si no se realiza en este plazo, se disuelve de pleno derecho. Existen resoluciones del Tribunal Registral que indican
que sí es factible inscribir la transferencia por sucesión fuera del plazo señalado, pero solamente para efectos de que la empresa pueda iniciar su proceso de liquidación y extinción. Amparados en estas resoluciones, muchos registradores optan por dejar una nota en el asiento de inscripción de que solamente se está viabilizando la inscripción para que se pueda iniciar el proceso de liquidación y extinción de la empresa y que no se puede efectuar ningún otro acto que no esté relacionado directamente a liquidar o extinguir la empresa. En caso contrario, existen otras resoluciones del Tribunal Registral que indican que estas empresas que han incurrido en causal de disolución de pleno derecho podrían ser tratadas como sociedades irregulares y que podrían regularizar su situación jurídica y de esta manera poder realizar actividades comerciales, ¿no? Seguir realizando actividades comerciales. Básicamente, las resoluciones en cuestión son la 101/2019 del Tribunal Registral de Arequipa y la resolución 730 también del 2019 del Tribunal Registral de Trujillo. En la resolución 101 del 2019, el usuario solicita que se inscriba el traslado por sucesión intestada, por sucesión, y a su vez también que se inscriba el nombramiento de gerente. En el considerando cuarto de la resolución, el tribunal señala que al haber incurrido en causal de disolución de pleno derecho, no podría realizar ningún otro acto que no esté directamente vinculado a la liquidación y extinción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya solamente podría iniciar como único objeto la liquidación y la extinción de la empresa. En contrario, la resolución 730 del 2019 se trata de una observación que hace el registrador precisamente señalando la resolución 101 del 2019. En caso opuesto se podría decir, en acá el usuario no solamente solicita el traslado por sucesión, también solicita a la vez la inscripción de la transformación de la EIRL. En la resolución 730 del 2019, el tribunal señala que si bien la disolución de pleno derecho viene impuesta por ley y que no tiene que ser declarada por ningún órgano judicial o administrativo, debe examinarse si esta disolución impide la inscripción de actos posteriores distintos a la liquidación y extinción de la IRL. En esta resolución, así como en las demás, se hace referencia al acuerdo plenario aprobado en el 50º pleno que se llevó a cabo del 3 al 5 de agosto en el año 2009. Si bien este acuerdo plenario fue aprobado para las sociedades, en la resolución se indica de que no existiría un impedimento para que pudiera hacérsele de manera extensiva a las empresas individuales de responsabilidad limitada y que se les puede aplicar. En conclusión, lo que indica esta resolución, la 730/2019 del Tribunal de Trujillo, es de que si existe, lo que se quiere es que por un lado la empresa ha incurrido, señala que si bien la empresa ha incurrido en una causal de disolución de pleno derecho, que es la establecida en el artículo 34 del Decreto Ley 21621, por otro lado, se encuentra dentro del plazo de 4 años que establece el artículo 31 del mismo Decreto Ley. Entonces, que podría aplicársele de manera extensiva el acuerdo plenario y de esta manera propiciar la inscripción y que la empresa individual de responsabilidad limitada pueda seguir realizando sus actividades comerciales. También se ha pronunciado respecto a la resolución 101/2019 del Tribunal de Arequipa, que es la que señala el registrador en su observación. En esta resolución, ellos indican
de que en la 101/2019 el registrador y el tribunal solamente habían verificado que era un traslado por sucesión y que no implicaba tal vez un acto de transformación como el que nos señala el artículo 31, ¿no? Como sabemos, el artículo 31 dice que los herederos tienen 4 años para transformar la empresa, para adjudicarlo a uno solo de ellos, o para transferirlo en su totalidad a un tercero. Sin embargo, si bien en la resolución 101 del 2019 el usuario no solicitó una transformación, una adjudicación a un titular, sí solicitó un nombramiento de gerente, y además de la transferencia por sucesión. Y en la resolución 054 del 2016, también del Tribunal Registral, también se trataba sobre un nombramiento de gerente, pese a que la empresa individual ya había incurrido en disolución de pleno derecho. Y en dicha resolución del Tribunal Registral de Arequipa, también se revocó la observación del registrador, indicando de que la empresa sí podía ser objeto de regularizarse, ¿no? Como una sociedad. En el grupo se ha debatido y se ha determinado 2 propuestas. La primera propuesta es de que resulta procedente la transferencia por sucesión fuera del plazo, pero solo a efecto de que se dé inicio al procedimiento de disolución y liquidación de la empresa. Los fundamentos de esta posición son, de hecho, de que en el decreto ley 21621 no se ha establecido de manera expresa, como en la Ley General de Sociedades, el tipo de empresa irregular, y por lo cual no podríamos nosotros hacer extensivo una figura que el propio decreto ley no contempla. En la segunda propuesta se ha establecido que si bien el artículo 34 del decreto ley 21621 establece una sanción de nulidad a la falta de la inscripción oportuna de la transferencia por sucesión, esto no constituiría un impedimento para que los herederos acuerden salir de ese estado de disolución y puedan adoptar otros acuerdos en ese sentido. Los fundamentos de esta propuesta son que debemos nosotros propender a la conservación de la persona jurídica ya inscrita, más aún cuando existe voluntad de quienes integran, si son varios herederos, de continuar con las actividades comerciales de dicha persona jurídica. También de que, si bien el decreto ley 21621 no ha establecido de manera expresa la figura de una empresa irregular, tampoco la prohíbe. Bueno, eso sería todo. Ahora voy a dar pase a mis compañeros que tal vez tienen algo más que acotar. Muy bien, Luz, ya hemos escuchado las propuestas. Por lo visto ha habido mucho debate y me gustaría saber al final cómo quedó el acta, ¿no? Han planteado 2 propuestas, me imagino que las 2 fueron votadas. Por la primera propuesta, en contra 5, y por la segunda propuesta, a favor 5, ¿no? Vamos a ver cómo se va a votar a nivel del pleno, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Te escuchamos, Daniel. Ya, ok, sí, justo yo participé en esa mesa y yo sí manifesté mi votación a favor de la primera propuesta. Es cierto del criterio, y comparto plenamente el criterio de promover la conservación de la persona jurídica. Yo creo que eso podemos estar todos de acuerdo. Sin embargo, la norma, el decreto ley 21621, contempla plazos bastante estrictos y que son plazos, a mi parecer, de caducidad, y que si bien es cierto, se ha tratado, la otra propuesta manifiesta su posición de aplicar el criterio que se propuso, o que mejor dicho fue objeto de un acuerdo para el tema de sociedades. Eso es producto de una interpretación justo de uno de los artículos de la Ley General de Sociedades, situación que no se presenta en el decreto ley 21/C21. Por más de que ese es comparto la expectativa de que se debe promover la conservación de la persona jurídica, más aún cuando en algunos casos incluso mencionan que está en actividad.
eso sería pues excederse un poco de las funciones que tenemos como instancias registrales, tanto en primera como en segunda instancia, y sería pues legislar una situación que no ha sido contemplada en la norma y que tampoco da pie a una interpretación en este sentido. Esa es mi posición y por eso manifesté el voto en el grupo que en la mesa número 3, claramente. Gracias. Muy bien, Daniel, hemos escuchado tus argumentos. Me gustaría escuchar la posición contraria. La posición contraria a la de Daniel, aquellos que han votado a favor de la segunda propuesta. Buenas tardes con todos. Sí, doctora, estaba escuchando un poco el tema. La primera propuesta creo que sí está más clara, sí estoy de acuerdo también. Bueno, es muy clara la norma también al respecto. La segunda propuesta, por lo mismo que dijo el doctor Trujillo, hay una sanción legal ya establecida. Creo que contra esa sanción legal no se puede ir. Lo que me parece sí, y sí estoy de acuerdo con esto de la conservación de la persona jurídica, pero de repente en otros términos. ¿Cómo así? Si ya la norma establece la sanción de la disolución, frente a lo cual no podía escaparse, ¿cierto? Porque es una imposición legal. Entonces, tal vez para hacer compatibles las dos cosas, la disolución y la conservación de la persona jurídica, podría establecerse una especie de transformación, de tal manera que la persona jurídica denominada EIRL se disuelve, pero va a nacer una nueva que tendrá otra forma societaria seguramente. Tal vez esa pueda ser la salida y tal vez ese puede ser el único acuerdo que se pueda permitir de repente para los que puedan tomar los sucesores, ¿no? Esa es una opción que se me ocurre. Gracias. ¿Alguna otra el doctor Iván Paliza también pidió... Sí, después Luis Ojeda. Muy bien, Iván Paliza, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con la segunda opción, por cuanto lo que no estamos viendo, creo claro, es que para que una sociedad o una EIRL se extinga, son dos actos que se ejecutan, la disolución y la liquidación. Entonces, si la norma está estableciendo que se disuelve, eso no quiere decir que se extinga, porque después de la disolución está la liquidación. Eso quiere decir que perfectamente estando dentro de un proceso de disolución, la empresa individual perfectamente podría nombrar un representante, podría transformarse o simplemente podría tomar acuerdos para que la empresa siga funcionando. Es más, no estamos tomando en cuenta de que si se tratara de una sucesión hereditaria, de acuerdo al Código Procesal, la sucesión hereditaria es un patrimonio autónomo, igual que una sociedad conyugal. Entonces, absolutamente yo no creo que haya ningún inconveniente en que una empresa individual de responsabilidad limitada que está solamente en proceso de disolución pueda seguir funcionando y tomar acuerdos. Porque son varios, porque después de la disolución recién viene la liquidación, y si yo no quiero hacer ese acto, pues lo cambio y continúo actuando. Muchas gracias. Muy bien, doctor Luis Ojeda, creo que también pidió la palabra. En el grupo habíamos discutido precisamente este tema, ¿no? Lo que había propuesto, lo que había señalado y resaltado Iván, es precisamente eso. Lo que nosotros proponemos no es que se deje de cumplir la ley establece una sanción en efecto. Si es que los herederos no cumplen con inscribir la sucesión o el fallecimiento dentro de un plazo legal, pues la misma ley establece una sanción. Esta sanción es automáticamente quedas en estado de disolución. Pero como dijo Iván, la disolución no es extinción de la persona jurídica. La persona jurídica sigue vigente. Simplemente hay una sanción, creo yo, a los administradores o a los representantes de la empresa para que no puedan continuar actuando. Su negligencia en inscribir oportunamente el acto de la ley les pide,
la ley lo sanciona con disolución. Es decir, es la consecuencia de la disolución, que los gerentes, los representantes cesan en sus funciones porque son asumidas por el liquidador. Esa es la sanción que le da la ley. Pero una vez que se produce la disolución, entra en un proceso de liquidación en el cual se designa un representante que es el liquidador, y no he encontrado ninguna norma que diga que el titular o las personas que suceden al titular que no puedan tomar decisiones. Y dentro de esas decisiones está, creo yo, adoptar válidamente el acuerdo de continuar, de salir del estado de disolución y continuar con las actividades, transformarse, transferirlo a uno solo. En fin, pueden adoptar una serie de acuerdos que no necesariamente conlleven a la extinción, sino continuar con esa misma actividad. Como les digo, no se trata de incumplir la norma eludiendo o no inscribiendo la disolución, no, sino inscribiendo la disolución, pero también se pueden inscribir los actos posteriores que estén destinados a cambiar, a revertir esa situación. Pongámonos en el caso de que la sanción no hubiera sido, que la disolución no haya sido producto de un mandato legal, sino una decisión del titular. Si el titular decide liquidar su empresa, disolver su empresa, entra en un proceso de liquidación y luego ve que sí le conviene seguir adelante, no hay ningún impedimento para que tome una nueva decisión y cambie y revierta esa situación. ¿Por qué si esto sucede en este caso? Porque no podría aplicarse al caso de la disolución por mandato legal. Se cumple con establecer la disolución, no hay impedimento o una prohibición expresa que impida tomar el acuerdo y regresar a la actividad normal. Eso es el sustento de lo que habíamos planteado en el grupo. Por eso es que no dejamos de lado, como les digo, el acuerdo de disolución, sino simplemente hacemos patente que existe la posibilidad de salir de esa situación. Muy bien, están claras las posiciones ya. La verdad es que yo no sé cuál inclinarme, todos los fundamentos están muy buenos. No sé nuestra, si alguien más, alguna persona más que quiera fundamentar una y otra posición. Ha pedido, doctora, el uso de la palabra Carmen Montoya. Muy bien, Carmen, sí. Carmencita, te escuchamos. Bueno, yo trabajé con el grupo en la mesa y estoy de acuerdo con la posición de que se debe conservar a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque tras de esto hay una figura de sucesión, hay derecho sucesorio. Y el fundamento del derecho sucesorio es que los bienes que pertenecían al causante pasen a los herederos por un fin económico, para que los bienes del causante todavía se sigan trabajando. Justamente en esta época de pandemia, hemos visto de que existen innumerables solicitudes de constituciones de personas jurídicas y no me parece correcto que se le niegue la posibilidad a los herederos del causante de continuar con el negocio que su causante venía teniendo. Entonces, desde el punto de vista del derecho societario, me veo o me inclino por la posición de la conservación de la persona jurídica. Que no solamente se inscriba la liquidación o que se extinga la EIRL, sino que se dé la posibilidad a los herederos de continuar con el negocio. Por eso es que opto por la segunda posición. Gracias. ¿Alguna otra posición, por favor? El doctor Sergio está pidiendo la palabra también. Aló, sí, buenas tardes al grupo. Mi nombre es Sergio Serna Obregón. Soy registrador público de la Oficina Registral de Mollendo, sede Arequipa. Muy bien, doctor, qué bien. Mucho gusto. A ver, ¿le escuchamos su posición? Igualmente, doctora. Mire, doctora, yo solamente quería hacerle presente que este tema ya había sido tratado ya en un caso del año 2018, o sea, en una reunión de diálogo con el Tribunal Registral que se realizó en Cusco en el año 2018. Inclusive yo formé parte del grupo que tratamos este tema, que fue expuesto por el registrador de Hilo, creo que más no recuerdo, Marroquín, me parece, el doctor Eloy Mogrovejo Marroquín. Y en esa oportunidad ya se habían planteado estas dos propuestas. Inclusive hubo un empate y al final se decidió por una tercera propuesta. Y la tercera propuesta era llevar este caso al pleno del tribunal. Y la verdad no sé cómo este tema habrá quedado definitivamente, ¿no? Eso es lo que yo quería poner en conocimiento, doctora.
Muy bien, de hecho no lo hemos visto todavía en el tribunal, ¿no? Será ocasión de lo que se acuerde acá, de que podamos llevarlo al pleno. De hecho, este 20 y 21 de julio vamos a tener un pleno, precisamente vamos a tocar los acuerdos a que arribaron en los anteriores diálogos, ¿no? En los 3 últimos diálogos. Así que este también lo llevaremos, no te quepa la menor duda. Esta vez sí va a salir algo, o un acuerdo o un precedente. Esperemos que sí, doctora. Gracias, gracias. El doctor César Maquera también pide uso de la palabra. Al respecto, quería poner en consideración, en cuanto a algo similar, también lo podemos encontrar en el artículo 4 de la Ley General de Sociedades, sobre la pérdida de la pluralidad mínima de socios. Si esta no se reconstituye en 6 meses, se disuelve de pleno derecho. ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, entre la disolución automática que habla la ley de IRL y la disolución de pleno derecho? ¿Existe alguna similitud? ¿Es igual el concepto o hay una diferencia? Para poner, digamos, en análisis. Eso es solamente lo que quería ver. ¿Y los plazos son de caducidad o de prescripción? Son algunos puntos de reflexión que quería poner en consideración del pleno. Gracias. Bueno, ya si es un tema que quedó pendiente para el pleno, ya será motivo, ¿no? Este sí o sí lo vamos a llevar al pleno. A ver si cerramos el tema. La primera propuesta: resulta procedente la inscripción de la transferencia por sucesión fuera del plazo de 30 días, solo a efecto de que se inicie el procedimiento de disolución y liquidación de la empresa. Esa es la primera propuesta. A ver, si leemos la segunda, por favor. Si bien el artículo 34 del Decreto Ley 21621 establece como sanción de la disolución a la falta de inscripción oportuna y la transferencia por sucesión, esto no constituye impedimento para que los herederos puedan salir del estado de disolución y adoptar acuerdos en ese sentido. A ver, entonces, ya se han leído las dos propuestas, vamos a pasar a votar la primera propuesta. Por favor, en pantalla nuevamente la primera propuesta. Resulta procedente la inscripción de la transferencia por sucesión fuera del plazo de 30 días, solo a efecto de que se inicie el procedimiento de disolución y liquidación de la empresa. A ver, ¿a favor o en contra? Entonces, a favor han sido 9 votos y en contra 14 votos, ¿no? Entonces no ha sido aprobada, doctora, esta primera propuesta. Muy bien, vamos a por la segunda. Ok, cerramos la votación. A favor 16 votos, en contra 7 votos. Ha sido aprobado, doctora, la segunda propuesta. Muy bien. Entonces, ya hay un consenso sobre este tema. Ahora sí, lo llevaremos al pleno. Cerrado el tema, empezaremos el siguiente debate. Sí. La doctora Mary Wilcap será la que nos va a exponer el tema de la consignación de los porcentajes de alícuotas en los instrumentos públicos, ¿no? Buenas tardes con todos los que participamos en este diálogo con el Tribunal Registral. Efectivamente, en el acta no está descrita el tema. Lo que me ha llevado a proponer el tema es que en las salas de Arequipa, Lima y Trujillo existen resoluciones que se contraponen. La sala de Arequipa hasta abril del 2019 consideraba también, igual que la de Lima actualmente y la de Trujillo actualmente, que la consignación del porcentaje de derechos y acciones en los instrumentos públicos debían de ser necesariamente en letras y en números. Sin embargo, a partir de abril del 2019, con la resolución 288 y la última, la 948 de la sala de Arequipa, ellos interpretan que la posibilidad de consignación es a criterio del notario. Así lo interpretan el segundo párrafo del artículo 35 del Decreto Legislativo 1049. Sin embargo, las salas de Lima y la de Trujillo conservan que la interpretación sería que todos los datos que aparecen en el artículo 35 y otros que pueda considerar el notario deben necesariamente estar consignados en letras y en números en los instrumentos públicos. Esto es lo que ha motivado a plantear el tema que ha sido acogido para este diálogo. Existiendo pluralidad de resoluciones y sobre todo contrapuestas, en el marco del artículo 158 del Reglamento General de los Registros Públicos, particularmente siempre he pedido de que esto sea insumo para formar parte
de un precedente de observancia obligatoria, sumo un acuerdo plenario. Me imagino de que ninguno de mi grupo se ha de oponer, no obstante que no lo hayamos tocado. Sobre todo, habiendo sido testigos de que los acuerdos de estos eventos denominados diálogos con el tribunal pueden ser contrariados en el 100% por las salas del tribunal. En julio del 2019 tuvimos un acuerdo sobre transferencia de comunidades campesinas en la ciudad del Cusco, el cual fue un acuerdo por mayoría del Pleno en el diálogo. Habiendo nosotros hecho nuestras esquelas de observación en tal contexto, compartido con los notarios, el criterio asumido en ese acuerdo con el diálogo, nuestras observaciones han sido revocadas por la Sala de Arequipa. Por consiguiente, por lo tanto, ante esa experiencia, no quisiera que este tema se quede acá como parte del diálogo, sino pase a ser insumo para formar parte de los precedentes o de los acuerdos de sala. Para empezar, nosotros en el grupo debatimos el tema y lo hemos separado en dos propuestas. La primera propuesta es una interpretación literal al artículo 35. Como vemos, el artículo 35, que es una copia idéntica a la del 35 de la ley de notariado anterior, me refiero a la ley, al decreto ley 26002, dice textualmente, en una única oración, nosotros sabemos que las oraciones deben de llevar un verbo, con un único verbo y con conectores de adición, dice textualmente, voy a proceder a leer. Deberá constar necesariamente en letras y en números el precio, el capital, el área total, cantidades que expresen los títulos valores, usando un conector de adición, así como porcentajes, participaciones, otro conector de adición y demás datos que resulten esenciales para la seguridad del instrumento a criterio del notario. Esto último, después del último conector de adición y demás, es el que deja el legislador para el criterio del notario, que pueda considerar además otros datos aparte de los mencionados que tengan que ver con la seguridad del instrumento público. No los anteriores. Lo que está dejando al criterio de notario es después del último conector de adición, que es y demás que a criterio del notario puedan ser necesarios para la seguridad del instrumento. En tal contexto, la primera propuesta de mi grupo tiene el texto siguiente. De conformidad con el artículo 35 del Decreto Legislativo 1049, deberá constar necesariamente en letras y números el porcentaje consignado en los instrumentos públicos. Fundamentos: el artículo 35, segundo párrafo del Decreto Legislativo 1049, el artículo 22 de su reglamento, que si bien sabemos de que esta ha sido declarada inconstitucional a falta de publicación, sin embargo, nos puede apoyar en la interpretación, que voy a pasar a leer el texto del artículo 22 cuando refiere al artículo 35 de la Ley de Notariado. Dice así: en el caso que en una minuta no se haya consignado, tanto en números como en letras, algún dato de los señalados, plural, en el segundo párrafo del artículo 35 del decreto legislativo, el notario al momento de la transcripción en la escritura pública completará la equivalencia en números o letras, según corresponda, lo que falte. Si en la minuta faltó en números, el notario tiene la posibilidad de completar en letras. Si en la minuta faltó en letras, el notario tiene la posibilidad de completar en letras, lo que corresponde. Y también nuestro argumento es la necesidad de certeza, de conocer con certeza el porcentaje en materia del acto y sobre todo
el uso de la ortografía de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, que refiere que los puntos y comas se utilizan en oraciones extensas para pausar cuando ya se han utilizado demasiadas comas, como es el caso de nuestro segundo párrafo del artículo 35, que como vuelvo a repetir, es una única oración con un único verbo irregular que es el deberá, utilizando conectores de adición. Significa, en conclusión, que todos ellos deben de consignarse necesariamente en letras y en números, y además otros que podría ver el notario, siempre que tengan que estar coadyuvando a la seguridad del instrumento público. Nuestra segunda propuesta como grupo, bueno, la primera propuesta ha sido aprobada por mayoría. Nuestra segunda propuesta como grupo indica, esto va para la calificación registral. Esto ya es el mundo de la aplicación en el registro propiamente. Y dice así, no será materia de observación cuando en la calificación registral existan elementos de convicción que hagan concluir que no hay error en la consignación del porcentaje del acto, en la calificación del testamento u otros a criterio del registrador. Y como que nosotros sabemos, y también la jurisprudencia ha sentado ya bases, si hay otros elementos que te hacen concluir que lo que está consignado es correcto, no hay lugar a error, nosotros nos poníamos, por ejemplo, en el supuesto del segundo párrafo del artículo 96 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, que refiere cuando la transferencia es de la integridad de las cuotas ideales del copropietario, el instrumento público no se necesita que nos consignen ni siquiera en números ni en letras. Es suficiente que nos diga que está transfiriendo la integridad de las alícuotas del copropietario. Por ejemplo, ese es un caso. Otro supuesto es que si yo, Mary Wilka, en una partida X tengo un 20%, en efecto, presenta una escritura que Mary Wilka transfiere el 20%, son elementos que nos pueden generar convicción. Sabemos que además de nuestra autonomía, nosotros podemos valernos en nuestra interpretación de un criterio que pueda ayudar en la inscripción registral. Por consiguiente, la segunda propuesta ha sido también aprobada por mayoría absoluta, por la totalidad del grupo. Muchas gracias. Agradecemos su participación muy extensa, muy explicativa. No sé si podríamos ya pasar a otra posición. Si alguien más quisiera agregar lo manifestado por la doctora. El resultado de la votación, a ver, me gustaría ver de estas dos, cuando sometieron a votación, cómo quedó en el grupo. Estas son propuestas y complementarias, porque no son contrapuestas. Sí. Muy bien. Les quería comentar algo, bueno, un poco trayendo a colación lo que se dijo en el tema anterior, respecto a que, bueno, si hay una sanción en la norma legal, y esta sanción era la disolución, ¿verdad? Una cuestión claramente definida. Esa es una imposición legal que no podemos eludirla. Sin embargo, con fines de, entiendo yo, proinscripción, ¿verdad? Es que se aprueba la propuesta en el tema anterior. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ahora viene un tema que quiero resaltar. Hay sanción de la norma legal para, no sé, considerar inválida o algo parecido frente a las escrituras públicas que no cumple con esa forma de números y letras. Creo que la respuesta es no, no hay ninguna sanción de nulidad ni cosa parecida. Entonces, si entramos en el tema de promover la inscripción, podríamos de repente decir que no sé si valga o merezca la pena sancionar
una escritura pública impidiendo su ingreso al registro público simplemente porque no se puso tal vez en letras. Algo que de repente puede entenderse en el rico lenguaje español, que 60 es 60 o que 50 es 50 y que de repente no hubiera necesidad de ponerlo en letras, digo, ¿no? De repente, un poco siguiendo ese mismo criterio, la idea en ese sentido de ser permisibles para la inscripción, lo podríamos hacer con estas escrituras que de repente adolecen de no tener letras en su redacción. Lo dejo ahí el tema para la discusión. Gracias. Muy bien, doctor. A ver si continuamos una ronda más. El doctor Iván Paliza también está pidiendo el uso de la palabra. Por favor, doctor, activar su cámara para que puedan enfocarlo. Buenas tardes de nuevo. En este tema estoy en total desacuerdo con la propuesta del grupo, basado en dos cosas. En primer lugar, en la primera propuesta que ellos hacen indican de que tiene que ir en números y letras el porcentaje, ¿sí? Y en la segunda dicen que, bueno, a criterio del registrador puede poner lo que quiera. Entonces no me parece que no corresponde, ¿no? Si efectivamente el artículo correspondiente ha descrito una obligación, pues esa obligación se tiene que cumplir, ¿sí? Si no, no valdría la pena comentarlo. Entonces no podemos dar alternativas, de modo que el registrador puede utilizar algún otro criterio y a ver si le parece, lo escribe. Creo que no se trata de eso. Por lo tanto, creo que la segunda propuesta debería ser modificada en el sentido de que no es obligatorio que se consigne en letras y números los datos del porcentaje objeto de transferencia. Y basado en qué propongo esto, yo antes ya había revisado un poco el tema y efectivamente el artículo 35 dice, ¿no? Disculpen que lo vuelva a leer, pero es necesario para el análisis. Deberá constar necesariamente en letras y en número, coma, el precio, coma, capital, coma, el área total, coma, cantidades que expresen los títulos valores, punto y coma, ¿sí? Así como porcentajes, coma, participaciones y demás datos que resulten esenciales para la seguridad del instrumento a criterio del notario. Buscando un poquito qué se debe entender por punto y coma, efectivamente hay mucha información en el internet y quiero yo, como decía la doctora Mary, que el punto y coma se utiliza cuando yo hago una enumeración muy larga, pero hacer una enumeración de cinco situaciones o 6 situaciones no me parece que sea larga como para tener que utilizar el punto y coma. Entonces hay que buscarle los otros sentidos que tiene el concepto de punto y coma. La RAE, en el internet, ¿cómo lo define? El punto y coma se usa también para separar oraciones sintácticamente independientes, ¿sí? Y son independientes, el punto y coma lo convierte en un independiente a una de la otra. Luego, otro concepto, se usa para separar ideas generales. Por ejemplo, María estaba muy triste por la calificación de su examen, tendrá que esforzarse más. Entonces son dos conceptos distintos que se integran a uno general. Y el tercero dice, se emplea el punto y coma para separar oraciones independientes que forman parte de un mismo enunciado. Y efectivamente este artículo es un enunciado respecto del uso de las letras y los números. Pero la primera parte hasta el punto y coma dice que obligatoriamente debe tener números y letras. Y a partir del punto y coma se tiene que entender necesariamente que dice punto y coma
así como porcentajes, participaciones y demás actos que resulten esenciales para la seguridad del instrumento a criterio del notario. Entonces son dos conceptos distintos que contiene a partir de la consignación del punto y coma. Por lo tanto, yo solicito que la segunda propuesta del grupo sea variada conforme lo he pedido, de modo que indique de que los derechos y acciones pueden ser consignados en letras o en números, a criterio del notario. Muchísimas gracias. Mary Wilka. Mary Wilka. ¿Quieres cerrar el tema ya, Nelly? Mary, por favor, o... Yo creo que sí, doctora. Con esto cerramos. A ver, espero que los demás integrantes de este diálogo no tengan la misma duda que tiene el doctor Iván, que están tratando de generar una nueva oración después del punto y coma. Como les decía, después del punto y coma no existe ningún verbo. Y nosotros, como estudiantes desde el primer grado de primaria, sabemos que una oración debe de tener un verbo. Después del punto y coma, en el segundo párrafo del 35, no tenemos ningún verbo. El único verbo irregular, como les aclaré, es la consigna inicial, deberá. Deberá necesariamente constar en letras y en números. Punto y coma, esto también. Y demás, a criterio del notario. Ese demás, como el ejemplo que yo puse en mi exposición anterior, demás que puede ser dato del predio, por ejemplo, la descripción del predio que necesariamente podría estar en letras o números. Otros, ese demás es el que se deja a criterio del notario, porque después del punto y coma, que está precedido por la palabra así como, no tenemos ningún verbo, doctor Iván, y no podría ser una nueva oración. Nada más. Muy bien. Está pidiendo el uso de la palabra la doctora Mariela Aldana también. Marielita Aldana, a ver, ¿qué nos puedes decir, Mariela? Yo creo que no tiene mucho sentido, o bueno, podría tenerlo, pero está claro que la norma dice lo que acá está diciendo Mary e Iván. Como lo dice la ley de notariado en muchas otras partes, o muchas otras normas que contienen exigencias excesivas y muy formalistas, y que poco a poco el tribunal, definitivamente el tribunal no está aplicando una interpretación literal. O sea, no nos entretengamos, creo yo, en que el sí, que el punto, que la coma, efectivamente dice lo que ustedes dicen. Definitivamente esa fue la intención del legislador. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que irnos, propongo, y es lo que ha hecho el tribunal, ir un poquito más allá. Porque si nos fijamos en todos estos pequeños detalles, creo que no se logra mayor seguridad jurídica, y lo que sí se logra es muchas observaciones que es muy costoso levantar. Tal vez en alguna época fue necesario o se consideró necesario poner en letras y números y que eso daba mayor seguridad. Pero hoy en día me parece que no es así. Creo que si te lo ponen en números o te lo ponen en letras y no hay duda alguna, no le veo razón de observar. Y sobre ese criterio el tribunal se ha ido flexibilizando. En cosas parecidas, por ejemplo, la ley del notariado dice que toda persona que comparece ante el notario debe señalar si comparece por su propio derecho o en representación de otra persona. Observado, no puso si era por su propio derecho o en representación. ¿Qué ha hecho el tribunal? Revocar, porque si yo digo compro y no digo que lo hago en nombre de otra persona, obviamente que estoy haciendo en mi nombre. Pero bueno, la norma literalmente dice que debes ponerlo. Sí, literalmente lo dice, pero son exigencias que creo que debemos alejarnos un poquito del texto literal e irnos a la finalidad. El objetivo de la ley del notariado es tener esa seguridad respecto a la manifestación de voluntad de las partes. Y creo que si no hay duda, no debería observarse. Hay que flexibilizar un poco, ir a la finalidad de la seguridad y no tanto al detalle. El tribunal aprobó, me parece hace más de un año, un acuerdo, de repente Charito lo puede tener ahí en la mano, he intentado buscarlo, no lo he encontrado, sobre un tema parecido a esto.
de exigencias que contiene la ley del notariado, pero que no es necesario aplicarlo literalmente. Flexibilicemos. Nosotros de repente como registradores podemos decir muy fácil, oye, haz una escritura aclaratoria. No saben lo que cuesta de tiempo y de dinero hacer una escritura aclaratoria para poner en números lo que estaba en letras, para poner que actúa por su propio derecho cuando era evidente. Creo que no tiene sentido que nos entretengamos en estas pequeñas cosas y más bien veamos las grandes cosas. El que vende, ¿qué vende? ¿Vende una cotilla de cuánto? ¿Tengo duda? No, no lo tengo. Vende el 5.5%. Está clarísimo, lo he repetido acá, lo he dicho acá, no hay duda alguna. Escribir, ¿para qué observar? Muchas gracias, Mariela, por tu aporte. Están pidiendo la palabra el doctor César Suri, seguido el doctor Alberto Campos, y de ahí la doctora Mary Wilka. A ver, el orden, según el orden, por favor, los escuchamos. César Suri sería. Sí, nuevamente, compañeros, escuchando a la doctora Mariela, sí, justamente creo que tenemos que tener precisamente eso, la finalidad del registro. Y si lo que queremos es ayudar a la sociedad para que haya movimiento económico, qué sé yo, pues ese es el fin real y verdadero al cual tenemos que estar al cual tiene que estar dedicada nuestra labor, creo. Ahora, lo segundo, cuando el texto legal, por lo que más o menos he escuchado, se para en dos, y al final de cuentas por ahí creo que esté el asunto, creo que en la primera parte establece un deber del notario, y en la segunda parte establece una facultad del notario. Entonces, pero lo cierto es que es una cuestión del notario, no es de la validez del acto, es del notario. Si el notario incumple o cumple, será, supongo, una responsabilidad de él frente a su cuerpo colegiado o cosa parecida. Pero para la validez del acto jurídico, si no hay una sanción de nulidad, por ejemplo, no creo que le reste una mayor actuación al acto jurídico. Bueno, es lo que quería agregar. Muchas gracias. Aló, doctores, buenas tardes. Soy Janio Ceballos, registrador de la Oficina Registral de Aplao. Ya, Janio Ceballos, sí. Sí. Muy bien, Janio. Justamente el tema de lo que estaba viendo, el planteamiento de la doctora Mary, es que el notario regularizaría esa circunstancia, ¿no es cierto? El propio notario. Sin embargo, hay resoluciones que he llegado a encontrar, no me acuerdo el número, en el cual pedía la bilateralidad en el tema de la aclaración. O sea, se tenga que hacer una nueva escritura, y ahí vienen los costos. El doctor César Suri también habló del tema de que si acarreaba nulidad. Yo también cuando salió la ley de notario, la 1510, esa ley establecía y acarreaba la nulidad. Y encontré resoluciones sobre eso, que posteriormente fueron variadas y señalaban de que podía seguir el procedimiento de regularización en ese aspecto. Entonces, esa era la intervención que quería dar. Gracias. Gracias, doctor Janio. Sigue la doctora Mary Wilka. Espero que con esto ya se... A ver, ¿qué nos quieres agregar ahora, Mary? Cuéntanos. Doctora Rosario, quería agregar nada más que efectivamente, bajo el contexto que explica la doctora Mariela, es que nosotros queremos dar acceso de esos documentos al registro. Y si efectivamente en el instrumento público encontramos elementos que nos hagan concluir de que no hay error, los pasamos. Además que esto ya está de alguna manera en la jurisprudencia así sentada respecto a la denominación del predio, respecto a la identificación del titular registral. Ya tenemos vasta jurisprudencia que señala de que si no nos queda dudas, debemos de proceder a la inscripción, bajo el principio de la proinscripción. Lo hemos considerado el tema, por eso es la propuesta 2, de que si no hay elemento, hay elementos que nos hagan concluir que no hay error, esto debe de acceder al registro. Pero, doctores, en el Cusco por lo menos, hay situaciones que las transferencias de derechos y acciones, el hecho de cambiar solo un dígito, va a variar muchos metros cuadrados, 100, 200, 300, en cienes. ¿Por qué? Porque el área matriz son 858, por ejemplo, el de Ayarmaca, Pumamarca, que nosotros estamos en el asiento 4.500 y tantos,
en el número de asiento registrado 4.500 y tantos, la transferencia que se hace es de 0.01, 0.05, 0. Y si nos pone menos un 0, eso va a hacer variar en extensiones considerables. Para no tener ese inconveniente es que aplicando la norma, en esos supuestos donde puede dar lugar a error, necesariamente tiene que estar en números y en letras. Pero en nosotros donde no quepa la posibilidad de duda, porque está transfiriendo la totalidad, porque es propietario de lo único que está transfiriendo, o hay otros elementos en otra cláusula, ha repetido lo mismo, el mismo en números, sin embargo, sin consignar en letras, yo no tengo lugar a dudas. Yo como registrador lo puedo inscribir, y lo inscribimos así acá. Por eso nuestra segunda propuesta, a criterio del registrador, si hay elementos que le hagan concluir que no hay error en la consignación del porcentaje, el acto debe de acceder al registro. Gracias, doctora. Muy bien, Mary, te agradezco tu participación. Muy bien. Primera propuesta, de conformidad con el artículo 35 del decreto legislativo 1049, deberá constar necesariamente en letras y números el porcentaje consignado en los instrumentos públicos. Y la propuesta 2, no será materia de observación cuando en la calificación registrada existan otros elementos de convicción que hagan concluir el error en la consignación del porcentaje en el acto, en la calificación del testamento y otros a criterio del registrador. Están pidiendo la palabra César Suri. Compañeros, doctora. Solamente quería decir lo siguiente. El doctor Paliza propuso hace un rato que se modifique la propuesta segunda. Creo que debería revisarse eso, porque yo estoy a favor también de que se modifique. ¿Cuál era exactamente? A ver si nos recordamos, ¿cuál era la parte que no...? Porque así nos han presentado la propuesta. Cedo el uso de la palabra del doctor Paliza para que... A ver, doctor Paliza. Indique. Eso debe ser con la venia de los participantes, porque ellos han presentado estas dos propuestas. Sí, lo que pasa es que, como dice la doctora Mary, ellos están dejando a que haya una condicionante que ayude a calificar. Bajo ese presupuesto, si hay algo que me ayude a calificar de que los derechos y acciones puestos en letras o en números si es correcto, entonces sí puedo inscribir. Y creo que no se trata de eso, ¿no? De lo que se trata es si se puede o no se puede. Es más, o sea, creo que la doctora Aldana ha ido mucho más allá. O sea, si el artículo 35 contiene la condición de tener letras y números en varias situaciones, la doctora Mariela dice que debería simplificarse si efectivamente esas 5 o 6 condiciones se ponen en letras o en número, pues debería ser aceptado porque efectivamente no acarrea la nulidad. Entonces yo creo que va a ser responsabilidad del tribunal ver un poco más ampliamente este tema. Pero sí, o sea, como dice el doctor César, la propuesta era que en la propuesta 2 indique de que los derechos y acciones, la transferencia de derechos y acciones puede inscribirse, estén considerados en números o en letras. A ver, quiero trasladar esa inquietud a la doctora Mary Wilka. Doctora, perdón, prefiero que participe la doctora Gloria Salvatierra, la está pidiendo. Sí. Sin embargo, este es un acuerdo de grupo. Yo no podría cambiar el acuerdo de grupo. Tendría que ser, en todo caso, una tercera propuesta del doctor Iván para ser debatida en el Pleno. Y lo primero que quisiera es darle el paso a la doctora Gloria Salvatierra, que está pidiendo micro, y también el doctor Ojeda. Muchas gracias, doctora. Así es. Muy bien. Gloria Salvatierra, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quería comentar era que nosotros en la primera propuesta lo que hicimos fue interpretar el texto de la norma, pero esto en términos abstractos. Luego aterrizamos en la calificación registral. Tal como lo ha mencionado Mariela, y todos sabemos, el tribunal en la calificación siempre trata de tener una interpretación favorable al usuario para proceder a inscribir. Es por eso que tenemos los precedentes de
identificación del bien, ¿no? O también tenemos el tema de la rectificación de nombre, solo dará lugar a, a inscribir un título. Cuando hay discrepancia en el nombre, solo dará lugar a una observación si no hay otros elementos que nos lleven a concluir que se trata de la misma persona, ¿no? O si no, también hemos dicho que no es necesario extender un asiento corrigiendo el nombre, sino que simplemente se inscribe el acto que se ha solicitado. En ese mismo sentido, nosotros aprobamos la propuesta 2 para dejar en claro que, si bien la interpretación nuestra de esta norma es que se tendría que colocar en nombre, en números y en letras los porcentajes, el registrador puede no observar, siguiendo la línea de la identificación del bien o de las personas, cuando en el instrumento encuentra, por ejemplo, que en varias oportunidades han dicho el porcentaje, o cuando es el único porcentaje que el vendedor ostenta. Sin embargo, nosotros pensamos que sí podría observar en supuestos donde se requiere tener certeza de cuál es el porcentaje en materia de transferencia. Si bien en Lima nosotros no tenemos generalmente transferencias, bueno, hay pero pocas, donde se coloca un número decimal de varios dígitos, de acuerdo con la problemática expuesta en el sur, que es distinta a la de Lima, las transferencias se hacen hasta con 10 dígitos, un decimal con 10 dígitos. Y si nosotros solamente tenemos en el instrumento que en una sola oportunidad se ha colocado el número, ¿por qué no observar para tener la certeza de que no haya error en ningún número? Ya nos ha explicado la doctora Mary la trascendencia de este error de un solo dígito por la dimensión de los predios. Entonces, bajo nuestra óptica, si es que no hay otros elementos como para decir que tenemos claro que este es el porcentaje que se quiere transferir, debemos formular observación. Y no es que haya duda, porque me parece haber escuchado un comentario que es contradictorio decir que la norma dice tal cosa, pero luego que no debemos observar. Pero entonces también podríamos decir que es contradictorio pasar por alto la identificación del bien, porque una norma nos dice que debe haber adecuación del título con la partida. Y si en esa adecuación vemos que no es perfecta porque hay discrepancias, entonces también estamos siendo contradictorios. Sin embargo, por el principio de proinscripción, tenemos que buscar la interpretación que nos lleve a inscribir, salvo que no se tenga certeza del porcentaje que va a ser materia de transferencia. Y en ese caso, sí haríamos la observación. Ahora, no me parece por una cuestión de respeto y consideración, que si el grupo ha analizado y ha llegado a una conclusión y lo ha plasmado en una propuesta, todos tenemos derecho de votar a favor o en contra, pero no podemos cambiar la propuesta del grupo. Muchas gracias. Sí, bueno, no participé en este grupo, me parece que el tema es bastante interesante, pero sí quiero acotar algo porque en una de las resoluciones, uno de los firmantes fui yo. Y antes de firmarla, también tuve muchísimas dudas, tal como las que le asaltan a Mary o como las que asaltan a todos los del grupo, ¿no? ¿Qué es lo que dice y lo que quiere decirme este artículo, el artículo 35 de la ley de notariado? ¿Qué finalidad tiene? ¿Cuál es la redacción? Y en la sala tuvimos bastantes diálogos, lo analizamos bastante en la resolución que yo firmé con el doctor Esmen Luna y con el doctor Jorge Tapia. Bueno, lamentablemente ya ninguno de los dos está integrando al tribunal, por eso me corresponde defender la posición que hicimos. En efecto, tal como se ha evaluado en este diálogo, en este debate, hay dos posiciones que son razonables, cuando menos, con mayor o menor sustento técnico, lingüístico o técnico jurídico, ¿no? Pero hay dos posiciones. Una que nos dice, oye, sí, tienes que obligarlo a que se coloquen números y letras todos, precios, cantidades, a ver, tengo el texto, ¿no? Inclusive los porcentajes, en fin, todo. Pero también la otra posición que dice, no, acá hay un punto y coma que separa una enumeración. Revisando el diccionario de la lengua española, también encontramos, ¿no?, de que el punto y coma sirve para separar dos oraciones sintácticamente
sintácticamente vinculadas, o enumeraciones de letras en las cuales hay muchas comas. ¿Cuántos son muchas comas? 4, 5, 10, 40. No teníamos la seguridad. Optamos por la otra posibilidad, que era 2 oraciones sintácticamente parecidas o semejantes, o lo entendimos y lo interpretamos como que había 2 ideas diferentes. En la cual imponía al notario una obligación imperativa de consignar en números y letras precio y algunas otras cantidades, pero después del punto y coma, como que le daba, también había una lectura, no sé si lingüísticamente sea correcto, ¿no? Pero había una lectura de que permitía que el notario decidiese si es que ponía en números y en letras estos otros datos. ¿Cuál es la función del tribunal registral en muchos de los casos? Y no solo el tribunal registral, de todo el registro. Yo creo que la función del registro está contenida en el segundo párrafo del artículo 31 del Reglamento General, que nos dice: en el marco de la calificación registral, el registrador y el tribunal registral propiciarán y facilitarán las inscripciones de los títulos ingresados al registro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando hay más de una posición, o sea, el tema no es clarísimo, y eso es un tema que sucede mucho en el derecho. Cuando no tienes una interpretación clara, o existen 2 interpretaciones igualmente válidas, ¿cuál es la que debes escoger? ¿La que te lleva a inscribir o la que te lleva a no inscribir? Creo que este artículo lo que nos dice es: escoge la que te permite inscribir. No contravengas la ley, pero si hay una interpretación válida que te permite inscribir, pues cógela, tómala. Esa es la posición que tienes que hacer. Tienes que permitir que ingrese al registro, porque con ese ingreso al registro estás facilitando el comercio de las propiedades, estás incentivando que la gente confíe en el registro, tiene una serie de efectos. El obligar a que una persona tenga que perder tiempo en regularizar una escritura pública, convencer a la otra parte para que también vaya a firmar, el costo que significa ir a un notario. Creo que hay que evaluar eso, y por eso está este artículo, para que nosotros, siempre que tengamos 2 posiciones y podamos escoger, pues escojamos aquella que nos permite inscribir. Alguna vez le dije a Mary, ¿no? O sea, tenemos mucha habilidad para buscar argumentos. Tenemos tiempo, ganas y espíritu de investigación para investigar, y encontramos muchas fórmulas que nos llevan a denegar una inscripción. ¿Por qué no cambiamos el chip y utilizamos ese tiempo y esa habilidad en buscar y encontrar fórmulas que nos permitan inscribir? En lugar de buscar cómo observar, busquemos cómo inscribir, busquemos interpretaciones para inscribir. Ese fue el motivo que nos llevó a nosotros a suscribir estas resoluciones. La interpretación era válida en ambos sentidos, y optamos por aquella que nos permitía disponer de una inscripción. Gracias. Ha defendido muy bien su resolución, ¿no? Tocaba. Mary, me parece que quiere decir, ¿alguien más quiere decir algo más, por favor? Sí, doctora Rosario, en todo caso, solo decirle al doctor Ojeda de que todo lo que ha pensado para firmar la resolución, y lo sigue pensando, creo ahora, queda desbaratada por el segundo párrafo del artículo 22 del reglamento de este decreto legislativo, que claramente dice que si se ha omitido en letras o se ha omitido en números, el notario los completa necesariamente. Entonces, me parece de que no hay lugar a dudas, doctora. Muchas gracias. El doctor Paliza está pidiendo uso de la palabra. Sí, doctor Paliza, usted ha querido una tercera propuesta. Eso tendríamos que someter también a votación, ¿no? Antes de empezar a votar las otras 2. Sí, doctora, pero creo que el doctor Ojeda ha sido totalmente claro, y la mención que hace la doctora Mary al reglamento absolutamente no tiene nada que ver, ¿no? Porque el reglamento se remite y dice: oye, en aquellos que tengas que poner letras y números, si no lo has puesto, el notario lo completa. Ahora, ¿cuáles deben llevar letras y números? Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, yo sostengo, por favor, que haya una tercera propuesta en la que se lleve a votación primero, si puede haber una tercera propuesta respecto de que indique de que la transferencia de derechos y acciones pueden ser expresados en letras o en números. En letras o números. O números, sí.
totalmente en forma disyuntiva. Lo ideal es que sometamos a votación, por respeto al grupo, lo que se ha planteado. Solo en caso de que la propuesta no tenga apoyo mayoritario, podemos plantear una tercera propuesta. Eso es lo que yo considero, ¿no? Es una cuestión de respeto al trabajo que ha hecho la comisión, la mesa, que ha trabajado este tema, ¿no? Entonces, si no estamos de acuerdo con ninguna de las propuestas y queremos una tercera, pues no votemos por ninguna de las dos. Y solo si estas dos pierden, nos lanzamos con la tercera propuesta. Así va a ser. Pero, doctora, disculpe la molestia. A ver, dígame. No es ofender a nadie el hecho de que se proponga, de que haya una tercera propuesta. Entiendo que válidamente ellos han deliberado los temas, pero lo que ellos han deliberado está parcializado por su opinión. Y lo que hacemos, por supuesto, y eso está sometido a votación. Efectivamente. Obvio. Ahorita vamos a... Lo que hacemos en el pleno justamente es debatir y ver si eso se modifica, y muchas veces en los plenarios se ha obviamente, pero para eso tendrían que perder ellos, ¿no? Primero hay que someter a la votación esas dos propuestas. Solo si pierde estas dos votaciones vamos a ir a una... Porque en vano vamos a poner una tercera si al final no va a tener la mayoría. Yo planteo esa forma de manifestar la voluntad, someter a votación. Si usted no está de acuerdo con ninguna de las dos, está libre de hacerlo. Igual yo no estoy de acuerdo. Si el Pleno considera desechar las dos propuestas, planteamos una tercera para que no quede vacío y podamos, la tercera sí, someter a una nueva votación. Pero tendremos que tener una sumilla, doctor, también. Si usted podría redactar una sumilla alternativa en caso estas dos pudieran perder. Cerramos la votación. Ok, a favor 5 votos, en contra 16 votos. O sea, no ha sido aprobada la propuesta 1. Igual con la propuesta 2 podamos hacer, por favor. Ok, cerramos la votación. A favor 9, en contra 11. Ha sido desaprobado, doctora. Muy bien, ahora vamos a someter a votación, pero tendríamos que tener una sumilla, doctor Paliza. No sé si usted nos podría redactar una sumilla para poder quedar en algo acá, porque si no quedaríamos en nada con este diálogo, ¿no? La transferencia de derechos y acciones puede ir descrita en números o letras. A ver, invito a otras personas que de repente podamos mejorar, sí, a ver, sí, ¿no? Porque mejorar, acciones y derechos como que ya no está, lo usa el Código Civil, ¿no? Es cierto que todavía lo seguimos manteniendo, pero hay personas... legalmente ya la terminología de acciones y derechos ya no lo usa nuestro Código Civil, ¿no? No sé si podríamos cambiarlo por transferencias de cuotas ideales, ¿no? Sí. No hay problema, está bien. Sí, la transferencia de cuotas ideales puede ir descrita, estaría bien así. ¿Qué tal podría ser? Las cuotas ideales en materia de transferencia en la escritura pública pueden obrar en números o en letras. Materia de transferencia en la escritura pública pueden obrar en números o en letras. Muy bien. Esta tercera propuesta del grupo 4, ¿lo sometemos a votación? Ok, cerramos la votación. Son 16 votos a favor y 5 votos en contra. Muy bien. Ha sido aprobada la tercera propuesta presentada aquí en el Pleno. Las cuotas ideales en materia de transferencia en la escritura pública pueden obrar en números o en letras. Muy bien. Creo que con esto cerramos. Felicitaciones a todos. Ha sido un arduo debate. Hemos escuchado grandes aportes, respetables argumentos. Y bueno, al final las votaciones son las que hacen los acuerdos. Muy bien. Eso sería todo. A continuación, de acuerdo con el programa, las palabras de clausura del tercer diálogo con el Tribunal Registral Sur, modalidad virtual, a cargo del doctor Félix Roberto Jiménez Murillo, subdirector de Capacitación Registral de la SUNAR. Muy buenas tardes, amigos, amigas, señores registradores públicos, señores y señoras del Tribunal Registral. A nombre de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR, tengo el honor de dirigirme hacia ustedes a propósito de la culminación de esta jornada. Durante estas 2 fechas se han realizado un diálogo sustantivo, muy alturado, técnico y profesional, al que se le ha denominado el tercer diálogo con el Tribunal Registral Sur. En estas jornadas se han desarrollado temas
de vigencia, temas de alto interés para el sistema registral, que vinculan a la propiedad, vinculan a derechos reales como el usufructo, el uso de la habitación, temas societarios como la disolución del pleno derecho de las EIRL, como también la consignación del porcentaje de cuotas ideales en los instrumentos públicos. Sin lugar a dudas, el sistema registral, representado por los registradores públicos y los tribunales registrales, tendrán una mayor certeza en sus decisiones, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, a propósito de dilucidar los alcances del ordenamiento jurídico que convoca la actuación de los registros públicos. He notado en la parte final que ha habido un democrático debate, una democrática propuesta de posiciones, lo cual es saludable para la familia registral, puesto que ello denota que siempre las ideas están palpitantes, vigentes y consiguientemente en aras de la mejor práctica y de la mejor calificación registral que en su momento deben realizar los profesionales del sistema correspondiente, vamos a tener una mejor alternativa, mejores protocolos. Dicho esto, tan solamente me corresponde dar por clausurado entonces el tercer diálogo con el Tribunal Registral del Sur y felicitar a todos y todas las participantes en esta jornada. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Agradecemos las palabras del doctor. Eso es todo por mi parte. Hasta luego. Pronto.